Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo Mateando, ¿eh? Un nuevo Mateando. Aquí en la programación de YouTube de la Iglesia del Centro. En primer lugar, quiero agradecer una vez más a Silvana por este espacio que todos los primeros de cada mes tenemos aquí para reflexionar un poco sobre algunas cositas y por qué no también poder sonreír en este tiempo que tanto lo necesitamos. Pero antes de comenzar con el programa, quería hacer alusión a los acontecimientos que estamos viviendo como iglesia en estos últimos tiempos. Hemos tenido dos pérdidas de dos hermanos que han pasado a la presencia del Señor, Juan Carlos García, y en el día de ayer Vanina Flores, la esposa de nuestro hermano Alfredo Flores. Justamente recién hacía referencia Luis a esto. Ayer pudimos acompañarlo a Alfredo y un grupo de hermanos hoy también en el cementerio. Y no podemos dejar de estar atravesados por este dolor. No podemos dejar de estar atravesados por esta circunstancia que hace que como iglesia, aunque no podamos abrazarnos físicamente, sí podamos hacerlo a la distancia. Yo creo que más allá del dolor de estos días, pudimos experimentar que hemos sido iglesia en este tiempo. Pudimos abrazarnos a la distancia, pudimos estar cerca de nuestros hermanos, y esto no tiene que servir para que nosotros nos desanimemos. Esta situación no tiene ni debe socavar nuestra fe, porque en proporciones iguales nuestro Dios es soberano y es sobrenatural también. Y así como hemos visto la sanidad de muchos hermanos, también nos toca asistir a estas circunstancias dolorosas. Pero sabemos que nuestros hermanos están en la presencia del Señor, que es mucho mejor. Dice la palabra de Dios que estimada es para el Señor la muerte de sus santos. Y cuando habla de muerte, está hablando de separación, no está hablando de muerte espiritual, porque sobradas muestras hay de vidas entregadas al Señor por Juan Carlos, por Vanina. Y yo quiero comentar algo que es muy caro a mis sentimientos, a los sentimientos de mi familia. Cuando nosotros arribamos a la congregación, allí por el año 2008, íbamos tímidamente a los cultos de la noche en Estados Unidos, y había una actividad de niños en forma paralela, de cuidado de niños, no era simplemente de cuidado de niños, se les enseñaba la palabra a los chicos, jugaban. Fede era muy chiquito, y allí estaban Alfredo y Vanina cuidando de los chicos y enseñándoles valores espirituales, trascendentes, valores del reino. Así que honro la vida de Vanina y honro la vida de Alfredo, y te levantamos los brazos, Alfredo, en este tiempo. Estamos aquí para lo que necesites. El Señor está con vos. Él está sentado en el trono, y ninguna circunstancia, ni siquiera esta, va a hacer que el Señor se baje de ese trono. Así que vamos a orar por nuestros hermanos como iglesia. Vamos a orar. Oramos ahora, declaramos en el nombre de Jesús toda consolación del Espíritu Santo para con ellos.
para sus familiares. Y también declaramos en el nombre de Jesús que esto servirá de testimonio para que los hijos de Alfredo y para que toda la familia de Juan Carlos García completa conozca al Señor, se acerque a ese Señor que tanto amamos y a quien también adoramos. Bueno, dicho esto, empezamos con lo que teníamos preparado hoy. Como les decía, voy a agarrar mi matecito si no se enfría. Estoy tomando mate porque este programa se llama Mateando. ¿Cómo te va, Silvana? Pastora Silvana, que Dios te bendiga. ¿Cómo están todos ahí? ¿Cómo están todos ahí? Bueno, me toca, como les dije, y me honra cada primer jueves del mes estar en este espacio. Y quiero ver la participación del chat en este momento, con los saludos. Como ustedes saben, este espacio lo hemos denominado, se llama Mateando el programa, pero este espacio en particular, del primer jueves de cada mes, lo hemos dado en llamar Nostalgias. Nostalgias. Al principio era la idea de los primeros programas, pero después dijimos, ¿por qué no, este tema no empieza a ser una constante en cada jueves, en cada primer jueves de mes? Y quedó ahí definido y como sello Nostalgias. Y ahí estuvimos hablando en los programas pasados de algunas nostalgias que nos atan, que nos frenan, que nos impiden mirar hacia el futuro. Estuvimos hablando también de las nostalgias positivas, esas nostalgias que nos inspiran, que miramos atrás y nos hacen pensar en cosas buenas también de cara al futuro. Y el programa, esta serie de programas no pretende ser una mirada constante hacia atrás. De ninguna manera pretende eso. ¿Se acuerdan que nombramos ese pasaje de Eclesiastés 7, 9 y 11? Dice, nunca digas que la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque hablaríamos de ello sin sabiduría. De ninguna manera podemos decir que todo tiempo pasado es mejor que el que estamos viviendo. Por el contrario, allí en Jeremías 29:11, el Señor nos promete una hermosa promesa de futuro y de esperanza. O sea que debemos mirar para adelante, tenemos que mirar para adelante. Y más allá de las circunstancias, que a veces no son fáciles como expresamos cuando iniciamos el programa de hoy. Pero sí es importante que las nostalgias o la mirada al pasado nos sirva solamente como posicionamiento, para saber cuáles son nuestros orígenes, para entender que gran parte de lo que somos tiene que ver con lo que fuimos, para poder entender mejor nuestro presente y para poder tener herramientas y recursos para mirar hacia adelante, para mirar hacia el futuro. Ustedes me dirán, ¿y la Liga de la Justicia? ¿Qué tiene que ver la Liga de la Justicia? Bueno, el tema de hoy es la Liga de la Justicia. ¿Y por qué la Liga de la Justicia? Bueno, la Liga de la Justicia tiene que ver con nuestra infancia, tiene que ver con nuestros superhéroes. ¿Quién no se acuerda del Zorro, por ejemplo? Los Mediodías. Ese enmascarado de los tiempos de la California española, que sin máscara era un prestigioso y acaudalado terrateniente, que se llamaba Diego de la Vega, y detrás de la máscara, con gran habilidad con su espada, el Zorro, aquel justiciero, montando su negro caballo llamado Tornado. ¿Te acordás? Y a ver, quiero ver el chat ahora. Quiero ver el chat. A ver si se acuerdan
cómo se llamaba el caballo blanco, porque yo dije cuál era el caballo negro del zorro, que era Tornado. A ver si alguien se acuerda cómo se llamaba el caballo blanco. ¿Vieron que a veces andaba con un caballo negro y un caballo blanco? Y a veces estaba Bernardo, que se disfrazaba de zorro y andaba uno en el caballo blanco y otro en el caballo negro, y lo usaban como estrategia para despistar al enemigo. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo se llamaba el caballo blanco? A ver si alguno se acuerda. Silver, puede ser. Me parece que Silver era de otro enmascarado, ¿eh? De otro enmascarado, me parece que era del Llanero Solitario, me parece. A ver si alguno sabe. Vamos, quiero verlos participar del chat. Vamos a intentar sonreír un poquito y aflojarnos un poco. A ver. Trueno. Puede ser, puede ser. Acá yo tengo Fantasma, dice Laura Rey. Ganadora Laura Rey. Muy bien. Fantasma, el caballo blanco del zorro. Muy bien. Felicitaciones, Laura Rey. Vamos a ver si tenemos algún premio para vos. Laura Rey, integrante de la Casa Café de ahí de Villa Devoto, liderada por Alex y Caro Contreras. Que Dios te bendiga, Laurita. Bueno, después aparecen esos cómics del siglo XIX, porque los cómics, los superhéroes nacen de los cómics, y se remontan a mucho más allá del siglo XX. Es algo muy, muy antiguo. Dicen que el primer cómic, considerado el primer cómic de aventura de la historia, es Los viajes del Doctor Syntax, de Thomas Rowlandson, del año 1809, un año antes del 25 de mayo de 1810. Así que fíjense a cuándo se remontan los llamados cómics. Después esos cómics empezaron a hacer, se empezaron a ser más famosos o a desarrollarse mucho más en el siglo XX, y aquellos superhéroes del siglo XX, a través de los cómics, empezaron a marcar un rumbo en el entretenimiento. Y muchos de ellos fueron después llevados a las series y a las películas cuando apareció el cine, y después en la década del 50 cuando aparece la televisión. Y bueno, y vamos llegando al punto. ¿Ustedes se acuerdan de la Liga de la Justicia? A ver, ¿quiénes integraban la Liga de la Justicia? Quiero ver el chat, ¿eh? ¿Quiénes integraban la Liga de la Justicia? A ver. A ver el chat. Hay uno muy, muy conocido, que le rebotaban las balas, que si tomaba kriptonita se debilitaba. Ese lo tienen que sacar. Que venía de otro planeta que justamente se llamaba Krypton. Ya les estoy dando demasiada ayuda. ¿Cómo se llamaba ese superhéroe? Después había otro que corría muy rápido, que no hacía falta ni subirse una Ferrari ni a un Lamborghini, ni una Lamborghini. Ahí está, Superman, muy bien. Oscar Piñeiro, que me contestó por WhatsApp. Hola Oscar, ¿cómo estás? Un saludo grande hasta General Alvear a Mendoza, y un beso muy grande a Martita Piñeiro. Qué alegría tomar contacto con Oscar y con Marta, quienes tanto amamos. Otro hincha Independiente, no como otros que cumplen años hoy, como Sergio Ferrari, hincha de la Academia. Te quiero igual, Sergio, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Aprovecho para saludar a Sergio por el cumpleaños, para saludar a Gastón Franchini, también que cumplió años esta semana. Y si estás conectado por ahí, amigo Diego Otero, amigo mío, también te mando un abrazo grande, feliz cumpleaños. Ya te saludé, ya te mandé un mensajito, pero ahí está un amigo entrañable, Diego, feliz cumpleaños. Ahí está, Aquaman,
Muy bien, el hombre que andaba por el agua. Flash era el que les decía que corría tan rápido que no lo podía agarrar nadie. La Mujer Maravilla, ¿se acuerda que era un personaje que venía de unas islas amazonas, no sé cómo se llamaba, o algo así? La princesa Diana, era, ¿sí? Y que transcurría su accionar en la Segunda Guerra Mundial, allí por el año 1945. Muy interesante ese personaje. Después, Linterna Verde, ¿se acuerdan de Linterna Verde? Linterna Verde, Doctor Destino. Y después la Liga de la Justicia, a través del paso del tiempo, fue mutando y fueron cambiando los personajes. Algunos fueron quedando, los personajes originales de la Liga de la Justicia fueron quedando, y después, cuando esto llega al cine, empiezan a aparecer nuevos personajes para darle cierto movimiento a la historia y demás. A su vez, esta Liga de la Justicia no solamente tenía protagonistas que trabajaban en equipo, sino que se desarrollaban su carrera, por decirla, su carrera de superhéroes. No sé dónde se estudiaba eso, en qué universidad se estudiaba, pero desarrollaban su carrera de superhéroes en forma individual, ¿no? Entonces, cada uno después fue teniendo su protagonismo y demás. Y uno de los personajes que más me llamó la atención, me sigue llamando la atención, uno de los personajes de esta Liga de la Justicia es justamente Batman, que no sé si lo nombraron. El hombre murciélago. Me llamaba la atención por dos razones. Me llamó la atención. Él repetía el patrón de muchos superhéroes, que era el hombre rico de ciertas vinculaciones políticas que a través de una personalidad, digamos, oculta, luchaba contra el delito y contra la justicia. ¿Está? Muy bien. Ese era, digamos, el patrón, el leitmotiv o la historia de Batman. Pero me llamaba la atención por dos razones. Una, por su humanidad. Porque si vos lo comparás con Superman, Superman venía con poderes importados de Krypton, era como algo medio sobrenatural, como que venía como algo demasiado fantasioso, y Batman no tenía poderes en sí mismo. Era un ser humano común y corriente como cualquier otro. Y a mí me pasaba que cuando yo veía a Batman, yo me identificaba, yo puedo decir que era mi héroe favorito, porque me parecía muy humano. ¿Cómo tenía poderes Batman? A través de recursos externos, tecnológicos, por él mismo diseñados y probados hasta ser parte incluso de él mismo, conformando un mito, ¿no? Es como que esas cosas externas pasaban a ser parte de él mismo. ¿Se acuerdan de la serie de los años 60? A ver, ¿quién la protagonizaba? A ver si se acuerdan del actor. A ver. Bueno, esa serie, en esa serie, bueno, en el personaje de Batman era un millonario, como les decía, que se llamaba Bruno Díaz, Bruce Wayne en inglés, que bueno, en sus ratos de ocio se transformaba en un superhéroe que en esa serie de los 60 era un superhéroe muy particular, porque tenía un traje medio gris, era medio bizarra esa serie, que parecía hecho por la modista del barrio, con todo respeto de la modista del barrio, y que dejaba entrever cierta pancita, ¿no? En ese traje. Era como si yo me pusiera el traje de Batman en este momento. La verdad que no sería muy estético para la pantalla. Pero en ese momento Adam West no tenía ningún problema. Se metía el traje, mostraba la pancita e iba para adelante. ¿Y se acuerdan de Robin? ¿Y se acuerdan de Alfred, de su mayordomo? ¿Y cómo olvidar de las
de esas expresiones de Robin, ¿no? Por ejemplo, santa colección invaluable de capuchas etruscas, ¿eh? O santo sorprendente proceso de memoria fotográfica. Decía cosas así, Robin, que vos decís, ¿qué está diciendo? Era muy gracioso, ni que hablar de las onomatopeyas, las interjecciones de las peleas, ¿se acuerdan? Bam, pow, slop, pam. Y aparecían ahí con una cuestión muy sesentosa y muy psicodélica en la pantalla, escritas estas interjecciones. Igual, déjenme decirle que no eran tan buenas como las interjecciones del pastor Sebastián en sus prédicas. Me quedo con las del pastor Sebastián. Bueno, ni que hablar de los personajes, de esos bizarros personajes como el Pingüino, el Guasón, Gatúbela, etc. Este Batman era un tipo enamoradizo, que no tenía empacho en mostrar sus sentimientos. Yo diría que era un personaje casi latino. No estábamos solo ante un personaje que luchaba por la justicia, sino que cuando nos sentábamos delante del televisor teníamos diversión garantizada, ¿no? Hasta que este personaje llega al cine, a lo más taquillero de la pantalla. Y ahí Batman ya no deja aflorar sus emociones. Ya no aparecen las luchas con esas onomatopeyas, esas interjecciones, ni las peripecias con Robin. La oscuridad y la tristeza empiezan a aparecer como sello en este personaje. Y como el resultado de tantos años de lucha por la justicia en esa ciudad gótica tan tomada por el delito, Batman se vuelve un personaje solitario, vacío, sin paz y totalmente triste. Hace poco le escuché decir a alguien muy querido para mí, el licenciado Gustavo Baliño, lo voy a nombrar para darle crédito. Muchos quizás lo hayan tenido como profesor en el seminario, un psicólogo de excelencia y pastor. Él decía, luchar por la justicia es muy loable, pero a la larga puede quitarte la alegría y puede quitarte la paz. La lucha por la justicia tiene que ver con esas nostalgias negativas de las cuales hablábamos el programa pasado. Puede tener que ver con un pasado que me ata y que yo no quiero soltar. Dice Romanos 5, 1, 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y pensaba también en esas palabras de Jesús cuando, en el contexto de la opresión romana y de, no cabe duda, que de una absoluta injusticia, le decía a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Me imagino a los discípulos escuchando esto, no era lo que querían escuchar. No querían escuchar hablar de paz. De hecho, muchos de los discípulos pertenecían a grupos reaccionarios, grupos revolucionarios que querían luchar contra esta injusticia de la opresión romana. Y si es posible que se levante el reino de Israel. Y no entendían bien cuando Jesús les hablaba de paz. Sabemos bien que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, como también decíamos. Sin embargo, a veces insistimos con que nuestros enemigos son las personas o las circunstancias, y no lo que éstas producen en nosotros. Reitero, los enemigos no son las personas o las circunstancias, sino lo que ellas producen en nosotros. Luchar por la justicia es un valor excelso. No hay nada malo en eso.
hay absoluta nobleza. Hasta te diría más, muchas veces tenemos que luchar y levantar las banderas de lo que creemos que es justo. Pero no hay lucha por la justicia sin consecuencias. A veces decimos, si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Esto no puede quedar así. Te pregunto hoy, ¿es la justicia un valor que se encuentra por encima de la paz? ¿Vale la pena dejar de reír o sonreír por luchar contra la injusticia? Reitero, luchar por la justicia, decía Gustavo, es muy loable, pero a la larga puede quitarte la alegría y la paz. Dice Malaquías 4:2, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El Señor nos justificó ya por medio de Jesús. Y Él quiere que descansemos en Él y que procuremos la paz y la alegría. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que nos permite entrar en la intimidad con Dios, conocer el corazón de un papá justo y lleno de amor y de gracia para con nosotros. Quizá te encuentres luchando por algo injusto. Pensaba en aquellos hermanos que han sufrido injusticia, pensaba en Leticia, la cuñada de nuestro hermano Alberto Críscolo, que estuvo en prisión injustamente, habiendo cumplido una condena, hoy está libre. Me acordaba también del pastor Jorge Escopazo, el papá de Santiago, cuando allí por la época de la dictadura militar estuvo detenido sin que nosotros supiéramos dónde estaba, porque habían cometido un ilícito con sus documentos. Había perdido sus documentos y habían cometido un ilícito con sus documentos, y su familia viviendo en casa de otro hermano de la iglesia para poder protegerlo. Y esa situación tan complicada. Santiago era chiquito, no creo que se acuerde. Pero tantos hermanos que vivieron situaciones tan injustas. Pero hoy te invito a relajarte y a no luchar tanto por la justicia, sabiendo que ya hemos sido justificados. Y en todo caso, luchar por la paz, por intentar sonreír, por intentar alegrarnos en estos tiempos tan difíciles, de tantas pruebas. No en vano el Señor nos insta a gozarnos y a alegrarnos como un mandamiento, porque sabe que es difícil, sabe que nos cuesta, sabe que los avatares de la vida nos llevan a esas nostalgias y esas tristezas que nos detienen en el tiempo. Pero yo te invito hoy a que no luches más por la justicia, si esa lucha por la justicia te desenfoca y te quita la paz y te quita la alegría. Allí estaba Jesús con sus discípulos y les estaba hablando de un valor que estaba por encima de esa injusticia que estaban viviendo, que era la paz en el corazón. Y vamos a terminar orando. En esta tarde, noche, querido hermano, querido amigo, declaro paz sobre tu vida. Aunque no puedas entender lo que estás viviendo, aunque sea una prueba más difícil de lo que vos crees que podés soportar, oro por paz y por alegría en tu corazón. Que puedas descansar en Él y saber que esa injusticia
eso que estás atravesando, que sabés que no mereces, que sabés que es más grande de lo que podés soportar, lo puedas poner a los pies de la cruz y puedas descansar en el autor y el consumador de la fe, aquel que para poder lograr esa paz de la cual estamos hablando, entregó su vida por vos y por mí. Te bendigo, hermano, te bendigo y te aliento. Y bendigo una vez más a aquellos que no solamente están siendo víctimas de la injusticia, sino que están siendo víctimas de la prueba, atravesando el dolor y la enfermedad. Declaro justicia, paz y sanidad para todos aquellos que están allí del otro lado. Que el Señor te bendiga y nos vemos el mes que viene. Chau, chau.